Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de televisión. Nos gozamos, nos sentimos bien, nos sentimos regocijados por la super bendición de estar aquí. Es una bendición, un día más, otro video más, otro contenido más. El día de hoy hay bendición de lo alto, hay palabra, hay revelación de Dios para nosotros que va a fluir a través de este video hermoso que hemos preparado para ustedes. Quiero que te pongas cómodo, manda a buscar un cojín, manda a buscar una almohada, póntela bien en la espalda para que no te desacomodes. Si tienes que mandar a buscar agua, a buscar algo, porque no quiero que te pierdas ni un momento del video. No quiero que le des pausa, porque es una conexión, es un hilo de conexión que no quiero que se rompa, para que te conectes con cosas que van a llenar tu vida. El tema está puesto ahí, ya ustedes lo vieron. Quiero bendecir a mi gente en Estados Unidos, quiero bendecir a la gente en Europa, la gente en Haití, en África, quiero bendecir a mis hermanos en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en cada país del mundo, ¿verdad? Que están por allá en Alemania, en Turquía, todos los hermanos que están viendo el contenido de Excelencia Cristiana, que sé que es en gran parte del mundo. Nos bendice, nos llena de gozo, de gran bendición poder llegar a ustedes a través de esta plataforma. Dios ha diseñado un contenido especial como todos los días para ustedes, y este día, en esta noche, creo que Dios te va a bendecir. Antes de que te duerma, Dios decidió darte una palabra, conectarte con algo para que tu espíritu se vaya. Y antes de postrarte a orar, también tomes este tema y entiendas el poder, la jerarquía, el nivel que tiene para nosotros los cristianos la palabra, la intersección. Cómo para nosotros interceder es tan poderoso y es tan bonito. Quiero que el día de hoy abra tu espíritu, porque vamos a aprender, vamos a conectarnos con la palabra intercesión y su significado. ¿Qué significa intercesión? ¿Cuál es el significado de la intercesión? ¿Cuál es el significado en la Biblia, en el mundo espiritual, para la espiritualidad de la iglesia? Es la intercesión. Bueno, intercesión es intervenir, es rogar. Cuando hablamos de intercesión, hablamos de rogar, de pedir por alguien más, de intervenir, introducirnos en algo para pedir, rogar por alguien. La intercesión es un ministerio, es un llamado, es una acción que está plasmada en la Biblia. Desde antes de la venida de Cristo a la tierra ya existía lo que era la intercesión. Y vemos que el primer intercesor de la Biblia fue nuestro hermano Abraham. Dice la Biblia que cuando Lot estaba en Sodoma y Abraham recibe la promesa de la venida de su hijo Isaac, la Biblia dice que Abraham empieza a hablar con Dios, y en esa conversación con Dios él empieza a interceder por Sodoma. O sea, intercede por Sodoma porque en Sodoma estaba Lot, y empieza a pedirle a Dios que tenga misericordia. Empieza a pedirle a Dios que de alguna manera el juicio que él está pensando hacerle a Sodoma, el castigo que le estaba pensando, la forma de castigarlo, se detenga. Nosotros tenemos que entender de alguna manera, la intercesión es un llamado, y es uno de los llamados más importantes. Quiero hablar contigo, mujer intercesora. Quiero hablar contigo, mujer que tienes el trabajo de intercesión. Es uno de los trabajos más importantes en la iglesia, en la Biblia. La intercesión para Dios tiene una importancia grandísima. Los cuerpos de intercesión, los ministerios de intercesión, las intercesoras de los ministerios, intercesoras para iglesias, los intercesores para diferentes áreas en la vida cristiana, es un ministerio muy especial. Ser una persona de oración es un llamado más alto, es uno de los llamados más altos que alguien puede tener. Si a usted lo comisionaron y lo eligieron, y su pastor lo eligió, o su líder, o algo le eligió a usted como parte del cuerpo de intercesión, es porque notaron en usted que usted tiene la facultad, que es una persona de oración. Si hay un ministerio que no todo el mundo lo puede tener, o que no todo el mundo lo puede hacer, es el ministerio de intercesión. No todo el mundo puede estar ahí, no toda la gente puede estar ahí. ¿Por qué? Porque se habla de que ahí se está haciendo guerra espiritual, ahí se está combatiendo las tinieblas. En la intercesión se están reprendiendo los espíritus que atacan la familia. Es un tiempo donde la iglesia toma los minutos, las horas para interceder por las áreas que están vulnerables en la iglesia. Primeramente, quiero que usted entienda, interceder es orar por otros, es pedir por otros, es pasar tiempo de rodillas pidiendo por la necesidad de alguien más, no por la tuya. Interceder. Vemos que Abraham, cuando está intercediendo por Sodoma, no está pidiendo por él, no está orando por él, no está diciendo yo necesito, yo quiero,
yo quiero bendición, yo quiero que Dios me dé, yo quiero que Dios haga por mí, yo quiero que Él me bendiga, yo quiero que Él me provea. No, la intercesión está dirigida a orar por otro, a interceder por otro, a pedirle a Dios con la misma o con mayor intensidad como le pedimos a Dios por nosotros mismos, pedir por alguien más, por el favor, por la fortaleza, por las fuerzas, por el ánimo, por las bendiciones de alguien que quizás la persona la tenía retenida. En mayor parte del tiempo, los profetas en la Biblia eran intercesores. Escuche bien, les voy a declarar un secreto poderoso. Los profetas muchas veces eran intercesores, intermediarios, gente que oraban a Dios, que le pedían a Dios por el pueblo, que se mantenían firmes delante de Dios por la gente que estaba ahí. Veía la condición, veía el problema e intercedía por el pueblo. Oraba, le pedía a Dios su intervención, le pedía a Dios su manifestación en medio de una dificultad, le pedía a Dios que se manifestara en medio de un problema. La intercesión busca tratar de que Dios de alguna manera ayude a alguien más. Por eso no todo el mundo puede ser intercesión. Hay 1,000,000 y un montón de cristianos egoístas, cristianos que solamente oran por ellos, gente que solamente está pendiente de su bendición, mi necesidad, lo que Dios me va a dar. Para ser un intercesor necesita tener un corazón como el de Jesús. Jesús en el libro de Mateo, creo que el versículo 18, hizo una oración que para mí es una oración de las principales, de las modelos, de las más importantes. Él empezó a orar al Padre y en su oración al Padre dijo: Padre, yo te doy gracias, yo te pido por ellos porque yo lo voy a dejar en el mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Te pido que como tú me guardaste a mí, lo guardes a ellos. Te pido que ellos sean uno. Hay una oración ahí que es modelo, es especial. Jesús empieza a orar y me gusta esa oración, esa intercesión de Jesús por nosotros, por lo que íbamos a hacer sus discípulos. Él oró ahí, intercedió no solamente por Pedro, por Jacobo, por Juan, por los apóstoles, sino por los que iban a venir. Él dijo: te pido por los que han de venir, los que han de creer a la palabra que ellos van a predicar. Hay algo que nosotros tenemos que comprender, algo que tenemos que entender. Uno de los principales ministerios o de los primeros ministerios que la iglesia debe tener pendiente es el ministerio de intercesión. Alguna gente tiene este ministerio atrás, algunas iglesias o algunas personas que sienten que pertenecen al ministerio de intercesión dicen: ay, yo estoy en la iglesia, ¿cuál es tu ministerio? Yo lo que soy intercesora, porque sienten que es poco. Hay ministerios que no están frente a la cámara, frente a las plataformas, pero ejercen una función especial. Conocemos del evangelista Gigi Ávila, que tenía un cuerpo de intercesión, gente que oraba por el ministerio, gente que pasaba horas de rodillas orando por los milagros, orando por la salvación, orando por la manifestación de Dios. O sea, la oración del profeta, del hombre de Dios, era fuerte, era contundente, pero él tenía un equipo delante de Dios dirigiendo oración por esas áreas para que Dios se moviera, para que Dios rompiera la cadena, para que Dios actuara. La intercesión no es algo que se debe menospreciar. La intercesión no es algo que se tiene que tener en poco. Se tiene muy en poco la intercesión. Hay ministerio, hay iglesia, hay pastores que a todo el que llega nuevo, te van a poner en el ministerio de intercesión porque sienten que lo están poniendo en el ministerio que nadie quiere ver. Sienten que lo están colocando en una área donde nadie lo va a ver. Sienten que lo están poniendo en un lugar que nadie lo va a tomar en cuenta. Mira, dale gracias a Dios. Mira, dale gracias al Señor. Si tu pastor te vio y te dijo: vete para el ministerio de intercesión, dale gracias. Lo mejor que puede hacer por ti tu pastor es enviarte, es mandarte a ser parte del grupo de intercesión, porque allí te vas a ejercitar, allí vas a conocer lo que es orar fervientemente por la necesidad de otro. Vas a aprender a orar por los problemas de otros, vas a aprender a unificarte al problema de alguien más. Te vas a aprender a conectar con la necesidad de alguien más. Vas a aprender, vas a tener sensibilidad para conectarte con los problemas de alguien más. Cuando eres intercesor en el mundo espiritual, si hay alguien que los espíritus conocen, que los demonios conocen, que los espíritus identifican, si hay alguien que los demonios conocen, identifican, son a la gente de intercesión. La gente que intercede, la gente de oración, la gente que es
parte de intercesión en el mundo espiritual, los demonios le tienen miedo, los espíritus los respetan, los espíritus inmundos le tienen miedo a la gente que son de intercesión, la gente que está rogando a Dios por otro, son gente que sabe mantenerse de rodillas horas. Yo conozco gente que pasa horas y horas orando. Le voy a decir algo. Hay gente que ora más, dura más horas de rodilla que gente que somos usados por Dios. Hay personas que no son usados como otros, que no aparecen en público, que no aparecen en la parte pública, que no son personas que la gente lo conoce, pero que son personas que de alguna manera juegan un papel muy importante, juegan un papel muy especial, juegan un papel muy poderoso. Cuando oramos, cuando comprendemos el poder de interceder, no solamente por nuestra familia, no solamente por nuestra iglesia, incluso por la gente que desconocemos, por la gente que no son nuestra familia, por la gente que nosotros nunca hemos visto en persona, pero que están ahí. El ministerio de intercesión es un ministerio poderoso. Veo gente que está pidiéndole a Dios, dame el ministerio de profeta, yo quiero ser pastor, yo quiero ser usado, yo quiero que tú me uses en esto. Si hay uno de los ministerios más buenos, más hermosos, más agradables, más poderosos, es el de intercesión. Cuando la gente intercede, cuando la gente tiene esa facultad de conectarse con el problema de los demás, de conectarse con la batalla de alguien, de conectarse con lo que a alguien le está pasando, de conectarse con la lucha de alguien, de tener una conexión con lo que está viviendo alguien y poder entender y poder asumir eso y orar a Dios por el problema de alguien, eres alguien que está preparado para ser bendecido. Uno de los beneficios de la intercesión en el mundo espiritual es que el que intercede se ejercita en la oración. El que intercede pasará tiempo en oración. Hay gente que se arrodilla a orar y dice, es que yo no encuentro por qué orar. Es que yo me arrodillo y no sé ni por qué orar. No siento, no tengo en la mente por qué orar. Yo no sé por qué orar. Hago una oración por mí y me da sueño. Hay tantas cosas por las cuales orar, que si tú empiezas a orar por cada cosa y le dedican que sea 2 minutos a cada cosa que tú ores, como mínimo, pasarás horas en la presencia. Un beneficio de intercesión es que la gente de intercesión son gente que pasa horas en la presencia. Pasas horas en la presencia. Pasas horas en el Espíritu. Pasas horas conectado en oración en la presencia. Intercedes. Te conectas a uno de los beneficios o a una de las características o atributos del Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. Y si el Espíritu lo hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si el Espíritu intercede, ¿por qué tú no puedes ser un intercesor? Si el Espíritu intercede, ¿por qué yo no puedo ser intercesora? Si Jesucristo intercedía, ¿por qué yo no puedo ser un intercesor? ¿Por qué yo menosprecio el ministerio de intercesión? ¿Por qué para mí es menos importante la intercesión que por otra gente? ¿Por qué yo menosprecio la intercesión? ¿Por qué no valoramos? ¿Por qué no le damos la dimensión justa a cada cosa? Hay gente que va a tener que empezar a valorar a cosas del principio. Hoy en día se da mucho valor a muchas cosas en la iglesia, pero se le está restando valor a las cosas que realmente dejan beneficio, a las cosas que son productivas, a los elementos, los atributos que bendicen la iglesia, a los atributos que provocan poder, a lo que trae la presencia. La oración, la intercesión trae poder, la intercesión trae manifestación, la intercesión trae palabra profética. Daniel intercedió por el pueblo pidiendo una palabra, y cuando Daniel intercedió, dice que estuvo 21 días en ayuno y en oración junto al río, y dice que se le apareció Dios. Incluso la intercesión trae revelación, trae manifestación, trae experiencia. Dios se te aparece porque Dios está viendo que tú no estás buscando una experiencia personal para impactar a alguien más. Dios está viendo que tú estás buscando una conexión con Él para poder ayudar a alguien. Porque si hay algo que a Dios le interesa, es que nosotros nos conectemos con el deseo de Él de ayudar a alguien más. Si lo que tú haces no te conecta con ayudar a alguien, con que alguien se salve, con que alguien se sane, lo que tú haces no sirve.
Si tu intención, si lo que está en tu espíritu a la hora de hacer algo, lo que sea, no está ligada a la voluntad de Dios para salvar, levantar, restaurar, restituir a alguien, entonces lo que tú haces no tiene sentido. Lo que tú haces no es satisfactorio. Lo que tú haces no ejerce poder. Lo que tú haces no trae gloria. Vemos que Daniel se mete, intercede, está intercediendo, está orando, y en esa oración dice que después de 21 días se le apareció el ángel. Y se le apareció el maestro vestido de lino. Y se le apareció y le habló. Y le digo, yo soy Miguel. Y yo estoy de parte de tu pueblo. Y yo tuve que venir porque se me presentó el príncipe de Persia. Hubo una oposición. Incluso Dios envía ángeles. Cuando la gente está orando a nivel de intercesión, Dios envía ángeles a tu favor. Ángeles que vienen a pelear por ti. Ángeles que vienen a pelear, a librar la batalla tuya. Ángeles que van a estar ligados, van a venir a pelear, a librar tu lucha. Que van a venir a ayudarte en una batalla terminada. Hay gente que está intercediendo y yo estoy seguro que vienen ángeles a intervenir en tu casa. Hay ángeles que van a venir sobre tu familia. Hay voz divina que va a venir. Hay revelación que va a llegar. Hay una palabra que va a sellar. Hay una palabra que va a cambiar. Hay una palabra que va a ocurrir. Hay algo que va a pasar en tu vida, en tu casa, en tu familia. Cuando empieces a ejercer el poder de la intercesión. Cuando empieces a usar el poder que tiene tus rodillas y tus labios. Cuando empieces a usar las almas poderosa que tiene para interceder. Un consejo es bueno, una palabra es buena, pero la intercesión cambia. La intercesión provoca el cielo. La intercesión trae el cielo a la tierra. Cuando alguien intercede, las cosas ocurren, las cosas cambian. Daniel provocó, aleluya, que cuando la petición venía, tuvo oposición. La respuesta venía y tuvo obstáculos. La respuesta venía y tuvo guerra. Pero Daniel hizo algo impactante. Es que él no se paró hasta que no tuvo respuesta. El ayuno de Daniel no era de 21 días. Él duró 21 días porque 21 días duró para descender la respuesta. Hay gente que le intercede a Dios, que le ora a Dios, le pide a Dios que le hable, que se le revele, pero como ellos ven que Dios no llega, que no pasa nada, se detienen. Si tú pediste algo, no te detengas hasta que tú no veas la manifestación. No te detengas hasta que Dios no te hable. Si tú estás orando por algo y tú ves que ni Dios habla, ni llega palabra, ni pasa nada, y tú orando y orando por lo mismo, no te pares hasta que ocurra. Porque podrá ser que hay batalla en el mundo espiritual y que la petición, como el ángel le dijo, Daniel, desde que tú dispusiste en tu corazón, te enviaron la respuesta. Desde que tú dispusiste en tu corazón, ya Dios te mandó la palabra. Desde que dispusiste en tu corazón, este paquete se selló y se envió a la tierra. Pero en el aire hubo oposición. El príncipe de Persia no quería que esta palabra llegara a ti. Los principados no querían que esta palabra descendiera. Y tuvo que venir el ángel guerrero, Daniel. Tuvo que venir Miguel a interceder, a pelear esta batalla. El ángel guerrero, el que está de parte del pueblo, el que pelea las batallas, tuvo que venir a pelear. ¿Por qué tuvo que pelear? Porque había un espíritu, habían batalla en los aires que no quería que se manifestara la palabra de Dios que había llegado a tu vida. Hay gente que está viviendo quizá esta temporada, que dice, estoy intercediendo, estoy orando, siento que no veo respuesta. Insiste, persiste, continúa, aguanta, mantente firme, mantente ahí, ora. Daniel 21 días. Oye, una petición que llegó en un día. Daniel duró 20 días. Que ya hace rato que Dios le había hablado, pero hay veces que las cosas se tardan. No porque Dios se tarde, sino porque hay batalla. Y nosotros tenemos una tendencia a desesperarnos. Tenemos una tendencia a desesperación. Y hay algo que ataca mucho a la gente. El que intercede no puede ser desesperado. El que intercede tiene que aprender a tener paciencia. El que intercede tiene que tener calma, esperar a la manifestación de Dios. El que intercede tiene que conocer a Dios como Dios se mueve. El que intercede tiene que aprender a conocer los asuntos espirituales. El que intercede va a tener que entender en algún momento y decirle, Dios mío, no veo respuesta. ¿Será que hay un demonio? ¿Hay un obstáculo? ¿Hay alguien en los aires? ¿Hay una malicia? Siento que hay una guerra. ¿Por qué no pasa lo que tiene que pasar? ¿Por qué no llega la manifestación? ¿Por qué no se mueve Dios? ¿Qué está pasando? Un intercesor no se conforma a la condición. Un intercesor no se queda con una palabra en stand-by. Un intercesor busca una respuesta o busca un accionar de Dios. Dios o se manifiesta o me habla o algo hace. Uno le pide a Dios cuando uno ora, Señor,
Yo sé que tu voluntad es soberana, pero te estoy pidiendo por esto, estoy intercediendo por mi familia. Háblame, dime algo, dame una señal de que tú vas a hacer algo, pero necesito una respuesta. Tú no puedes como intercesor ser una persona que fácil te rinde, ser una persona que fácil tira la toalla, ser alguien que fácil suelta todo, alguien que fácil dice no voy a continuar, no voy a seguir, estoy cansado. La intercesión es para gente que persista, para gente que entienda el poder. Yo quiero que usted entienda el poder de la intercesión. Cómo la intercesión puede cambiar incluso un juicio divino. La Biblia dice que cuando Abraham está hablando con Dios, le dice, Señor, yo sé que ya tú te has propuesto y te has propuesto a destruir a Sodoma. Pero si a mi Señor le place escucharme, te pido que me escuchen esto. Primero, el que está intercediendo tiene que entender que Dios no tiene una varita mágica. Que Dios no va a contestar la cosa cuando tú quieras ni como tú quieras. Que hay que hablar con respeto con el soberano Dios. Abraham está hablando con Dios y le dice, ya que estamos hablando, Señor, y que usted me ha permitido la palabra, usted me ha permitido hablar, yo le pido que usted me diga y me ayude. Que usted me ayude de alguna manera y me dé la manera de yo decirle que pueda haber algo que salve a Sodoma. Le digo, bueno, si en Sodoma hubieran 50 justos, por el amor a los 50 justos, yo perdono la ciudad. O sea, no se quema Sodoma. Y Abraham dijo, bueno, no hay 50 justos. Y dijo, bueno, Señor, si hubieran 40 justos, por los 40 justos tú no destruirás la ciudad. Le digo, bueno, si hay 40 justos, por amor a los 40 justos, yo no destruyo la ciudad. Le digo, bueno, si ya que estamos hablando, si hubieran 30 justos, tú no destruirías. Bueno, por amor a los 30, no destruyo la ciudad. Y siguieron hablando, Señor, si hubieran 20, ya que estamos hablando, mi Señor, ya que estamos aquí intercediendo, es alguien que está rogando con interés, pidiendo la salvación de una ciudad porque su sobrino vivía allá. Y él dice, bueno, si hubieran 20, por amor a los 20, no la destruiría. Entonces, sigan hablando. Siguen hablando. Y la palabra dice que le dice, bueno, Señor, si hubieran 10 justos en Sodoma, tú no destruirías la ciudad de Sodoma por 10 justos. Y bueno, si hubieran 10 justos en la ciudad, por amor a los 10 justos, no destruyo. Mire, Dios destruyó a Sodoma porque en Sodoma no habían 10 gente justa. Pero la intervención de Abraham fue efectiva. La intervención de Abraham fue poderosa. La intervención de Abraham fue fuerte. No cambió el destino de la ciudad porque la cantidad de gente justa era muy poca. La gente estaba perdidos, pervertidos, no tenían temor de Dios. Y por eso Dios no perdonó la ciudad. Pero dice la Biblia que Dios envió a los ángeles. Los ángeles fueron a Sodoma a sacar a Lot de Sodoma. O sea, Sodoma representa la actualidad. La salida de Lot de Sodoma representa el arrebatamiento de la iglesia. Que el mundo que va a ser salvo o los que van a ser efectivamente salvo va a ser un porcentaje muy poco. La gente que va a reconocer, porque el mundo tiene miles de millones de habitantes. Y cristianos creyentes en el Señor, hay una cantidad muy mínima, muy poca, para la cantidad de gente que hay en el mundo. Pero la entrada de los ángeles a Sodoma y sacar a Lot de Sodoma tipifica el arrebatamiento de la iglesia. Como Dios va a tener que sacar a la gente de aquí para poder enviar sus juicios al mundo. Pero vemos que Dios está respetando y está cuidando al sobrino de Abraham que está allí. Aquí vemos que quien salva a Lot no es la oración de Lot, es la oración de Abraham. Estamos viendo como quien interviene y salva a la vida de Lot que estaba en Sodoma no es la oración de Lot, aunque dice la Biblia que el justo Lot se afligía por la actuación nefasta de la gente de Sodoma. Hay un texto bíblico que dice eso. Y dice la Biblia que Lot se mantenía en la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad tiene una representación en el mundo de hoy. Y la voy a conectar con el mundo de hoy y lo que Lot estaba haciendo. Lot se sentó en la ciudad,
en la puerta. El que estaba en la puerta estaba esperando dos cosas. Una, esperando ayuda. Dos, estaba en la puerta porque entendía que en cualquier momento algo podría pasar, y si él estaba en la puerta, tenía la forma más rápida de escapar del juicio o de la catástrofe, porque el que está en la puerta está un paso de afuera y sale rápido. Dos representaciones. Así es la iglesia que está en el mundo, que está dentro del mundo, viviendo bajo las depravaciones, bajo las maldades del mundo, bajo lo que es las maldiciones, el pecado, mirando el mundo como se está moviendo, mirando la maldad, pero está en la puerta. El mundo se está volviendo loco, pero la iglesia está en la puerta. Está percibida, está esperando, expectante a la venida de Cristo. Está esperando, expectante de que algo va a ocurrir, de que este mundo cosas raras van a pasar. Está esperando, expectante de que cosas extrañas pueden ocurrir. Y nosotros que conocemos la voz profética, por eso le dije que los profetas interceden, porque los profetas conocen lo que va a pasar. Y al conocer, le piden a Dios por la familia, por el pueblo, porque la Biblia dice que hay un sentir que usted tiene que tener. Hay un sentir que está en el libro de San Juan, que dice que Dios no quiere que nadie se pierda. O sea, la gente puede ser lo perverso que sea, pero hay que orar para que Dios lo salve, porque Dios no quiere que la gente se pierda. Y el libro de Ezequiel dice que Dios no quiere la muerte del impío, o sea, ni la muerte del que muere. Dios no está gozoso al ver que una gente se muere y se va al infierno. Dios no se siente feliz cuando una alma parte de este mundo y va a un lugar de tormento. No es algo que al Señor le agrade, no es algo que le cause gozo, sino que eso lo comprueba el texto que yo dije, que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que la gente se muera sin Él. Dios no quiere que la gente se muera sin salvación. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el intercesor tiene que tener un corazón agradable a Dios. Tiene que tener un corazón semejante al de Dios. Un corazón que ame a los demás, que quiera la salvación del prójimo, que quiera la liberación de los demás. Un corazón que quiera ver a gente ser libertado. Porque si nosotros no tenemos este espíritu, si no tenemos este espíritu de intercesión, porque para interceder no se puede interceder mecánicamente, hay que interceder en el espíritu. Hay que interceder en el espíritu, no se puede interceder de forma mecánica, hay que interceder espiritualmente. Se intercede espiritualmente, orando con fe, con confianza y conectado al Espíritu, para que el Espíritu te conecte al corazón de Dios. ¿Por qué una vez intercediendo por alguien gime? ¿Tú crees que lo que tú estás sintiendo es tu sentimiento? Que tú estás sintiendo un sentimiento por el mundo. No, tú estás conectado con el corazón de Dios. Y al tú conectarte con el corazón de Dios, Dios te hace sentir. El Espíritu te hace sentir lo que Él está sintiendo por el mundo. Y a veces tú te entristeces y tú lloras orando por la gente, porque así se entristece el corazón de Dios. Así se siente Dios al ver que el hombre no comprende. Y cuando tú oras a Dios por las naciones, por el mundo que intercede, tienes que conectarte. Tú no puedes hacer una oración mecánica para salir de eso. El intercesor no es un orador mecánico. El intercesor no es un orador que ora por orar. Es alguien que ora conectado al Espíritu. ¿Y cómo una gente ora en el Espíritu? Conociendo la intención del Espíritu. Porque el que no conoce la intención del Espíritu pasará 2 horas de rodillas sin hablar con Dios. Pasaremos 2 horas de rodillas orando nosotros mismos con nosotros, sin orar, sin hablar con Dios. Hay gente que oran, pero no oran con Dios, porque para orar, la oración es un acto de conexión con Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Los que oran tienen que orar en el espíritu. Por eso es que hay gente que no encuentra satisfacción en la oración. Hay gente que encuentra la oración como un problema porque no ora en el espíritu. No, la oración no se hace en la carne. Usted no puede orar mecánicamente. Usted no puede orar para cumplir un horario. Usted no puede orar para cumplir un espacio. Usted no puede orar para decir que ora. Usted no puede orar para decir que es de oración. Usted no puede orar para que la gente escuche que usted ora de madrugada. Usted no puede orar a las 3 de la mañana para que la gente oiga que usted es de oración. Usted debe orar porque usted está conectado a una intención del Espíritu y el Espíritu le despierta porque usted lo pone a orar con la intención de los problemas de los demás. Jesús oró en la oración más larga que vimos que hizo.
textualmente que fue oída fue que oró por los discípulos y le pidió a Dios por ellos. Y ahí estabas tú y estaba yo pidiendo que nos santificara, que nos guíe a la verdad, que nos guíe a la justicia, que nos enseñe, que nos santifique. Él le pidió al Señor una serie de cosas, instrucciones, le pidió cosas al Señor por nosotros, por nuestra vida, porque él entendía la necesidad, el problema, el esquema que íbamos a tener. Pidió por nosotros, y la oración debe ser muy conectada al Espíritu. La intercesión debe ser muy conectada al Espíritu. Por eso no cualquiera es intercesor. No cualquiera. Si tú eres una intercesora, eres una privilegiada. Porque no todo el mundo es intercesor. No toda persona que usted ve en la iglesia que dice yo soy de un ministerio de intercesión es intercesor. Porque el intercesor tiene que conectar su espíritu al Espíritu de Dios. Para que cuando ore lo haga en el Espíritu. Para que cuando pida, no pida por vana repetición. Porque hay gente que se para en un micrófono a orar. Y lo que oran es con vana repetición. Tú no sientes que su oración está conectada a la voluntad del Espíritu. Porque la oración tiene que estar conectada a la voluntad del Espíritu. Si la oración no está conectada a la voluntad del Espíritu, la oración es vana, no tiene función. Porque la Biblia dice, sabemos orar como conviene, de ninguna manera. Nosotros oramos y le pedimos a Dios para nuestro deleite, pero el Espíritu nos enseña, nos guía a orar como nos conviene. O sea, el Espíritu nos enseña cuál es la manera correcta de orar. El que ora en el Espíritu ora de la manera correcta. El que ora en el Espíritu tiene la oportunidad de conocer el corazón de Dios. Hay gente que quiere tener una experiencia, conocer la voluntad de Dios. Hay algo que te va a ayudar a conocer el corazón de Dios. Es orar en el Espíritu. La oración en el Espíritu no es una oración emocional, no es eufórica. Es una oración conectada a la voluntad de Dios. Es una oración que te hace sentir el problema. Por cada cosa que tú oras, tú sientes el por qué. Tú sientes el dolor. Si oras por liberación, tú sientes con fe y crees la liberación. Y estás orando porque te duele ver a la persona oprimida o atada. Ese es el tipo de oración que está buscando Dios. Ese es el tipo de intercesión que está buscando Dios. Dios está buscando un intercesor. La Biblia dice en Ezequiel, Dios dice, yo busqué uno que hiciera vallado. Alguien que se levantara y hiciera vallado. Alguien que se pusiera en la brecha. Cuando dice en la brecha, brecha es el lugar pequeño. Es un lugar pequeño que se abre. Digo, yo busqué a alguien que se pusiera ahí, en el lugar de la brecha, por donde se pudieran meter los enemigos y quisiera vallado, o sea, que cerrara brecha. Dios está buscando gente que cierre brecha. Hay mucha gente que está viendo el problema de la iglesia y lo está vociferando y está hablando de muchos problemas de la iglesia que hace tiempo han existido, pero ahora tienen ventilación pública a través de las redes sociales. Y están hablando de los problemas de la iglesia y se están tocando problemas de la iglesia, pero pregúntele a mucha gente de esa que hablan de esos problemas, ¿cuándo han pasado 15 minutos orando por un problema de la iglesia? ¿Cuándo han pasado 15 minutos orando por la gente que ellos consideran que no tienen a Dios? ¿Cuándo se han arrodillado 20 minutos a orar por alguien, por un pastor que se desvió? ¿Cuándo han orado por un hermano que cayó en pecado? ¿Cuándo han doblado su rodilla a orar por alguien que necesita a Dios? ¿Cuándo le han pedido a Dios por alguien? ¿Cuándo se han... La mayoría de la gente que se pone a hablar, a criticar a otros, son gente que no ora por otros. Son gente que no se conecta con el problema de los demás, porque si se conectara le doliera ni siquiera comentar lo que están haciendo la gente. Pablo dijo, hay cosas que uno no puede hablar ni siquiera de lo que la gente hace en secreto. Uno no puede ni siquiera mencionarlo. Y hoy en día, no digo que no se deba reprender, que no se debe enfrentar, que no se deba presentar defensa, como dice Pablo, que estemos listos para presentar defensa a cualquiera que nos pida o nos demande razón concerniente a la fe. Pero hay mucha gente que no está orando. Y hay gente que te dice, está desviado, pero ¿cuándo ha orado para que Dios lo traiga al camino? Se desconectó, pero ¿cuándo tú has orado para que se conecte? Fulano se descarrió, ¿cuándo tú has orado para que se reconcilie? Fulano tiene al diablo, pero ¿cuándo tú has orado para que el diablo se le salga? Fulano no está en esto, ¿y cuándo tú has orado para que se ponga en esto? Porque tenemos que entender esto. La oración del Espíritu es la oración que nos conecta al problema y que nos conecta a la necesidad y nos ayuda a conocer el problema de alguien, nos ayuda a conectarnos con eso y a que podamos orar de la manera efectiva. Mucha de la gente que ora y que habla de los problemas de los demás son gente que no ora por los problemas de los demás. Gente que no se conecta con la necesidad de alguien. Gente que no se está conectando con el problema ni con la crisis de alguien más. Dios quiere que tú te conectes con el problema de alguien. Dios quiere que tú te conectes con la necesidad de una persona. Dios quiere que tú te conectes con la crisis existencial de alguien. Dios necesita que tú te conectes. Por eso la oración y la intercesión es algo espiritual. Yo dije la intercesión y el mundo espiritual, porque los demonios respetan a la gente que intercede. Los espíritus respetan a la gente que saben interceder, que conocen el secreto de la intercesión. Hay gente que va a hablar de este video y esto le va a llegar a mucha gente, porque para ser intercesor hay que vivir una vida en el espíritu, hay que ser santo, hay que ser gente de oración, gente íntima,
gente íntimos. Los íntimos conocen el lenguaje de la intercesión. Los íntimos conocen el lenguaje de la intercesión porque el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Intercede por nosotros. Dice la palabra que Jesús está en la diestra del Padre intercediendo. O sea, el intercesor tiene un corazón, tiene un atributo que se acerca mucho al corazón de Jesús. Quiere interceder. Jesús en su peor momento, en el momento más difícil de su historia, cuando estaba en la cruz, aún allá arriba en la cruz, Jesús intercedió por la gente y le dijo, Señor, aún la gente atacándolo, aún la gente demandándole, pidiéndole que se bajara de la cruz, que si era el Hijo de Dios, que se bajara de allí. Jesús en su último momento, en la cruz, subido allá, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le digo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esta es la intercesión. Es el poder de aprender a tener el corazón como Jesús, de saber que la gente que te odia, el que te hace la guerra, la Biblia te manda que interceda, que ores por él, que le pidas a Dios que lo salve, al que te quiera hacer daño. Esa gente primero pidieron que lo crucifiquen. Después pidieron que lo mataran. Después que lo ven en la cruz, entonces aún en la cruz están allí pidiéndole, si eres el Hijo de Dios, sálvate, lánzate de la cruz, haz un milagro como hiciste en Jerusalén, haz un milagro como tú hiciste en Galilea, sálvate. O sea, y aún así se mantiene ese espíritu de intercesión ferviente en nuestro Maestro, que aún ahí está pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ellos y les recuerda, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, no le tomes en cuenta esta maldad. Yo sé que me están matando, yo sé que me están ultrajando. No le tomes en cuenta esta maldad. Señor, no le tomes en cuenta, Señor, esta maldad. Perdónalo, pide perdón por ellos. ¿Y cuántas veces nosotros de manera enfática hemos orado a Dios por gente que no hace daño? Señor, sale al encuentro. Eso no es interceder. Señor, aparécetele. Señor, que se le parta un pie a mi enemigo. Señor, que tú le partas la cabeza, la boca, le partas un pie al que me quiere destruir. Jesús está pidiendo misericordia por la gente que lo llevó a la cruz. Está pidiendo perdón por la gente que lo llevó a la cruz. Está pidiendo, interviniendo para que el Padre no le enviara un rayo y quemara a esa gente ahí. Misericordia. La Biblia dice, para terminar, por eso me encanta el corazón del Señor, me encanta esa actitud de amor de Jesús. Jesús, en una ocasión, los discípulos fueron a una ciudad y en esa ciudad la gente no quiso entender el mensaje, no quiso escuchar la palabra, no quiso escuchar el mensaje de Dios. ¿Y sabe qué pasó con Jesús en aquel momento? Los discípulos dijeron, Señor, esa gente no escucha el mensaje, esa gente está endemoniada, esa gente tiene demonios de alta jerarquía. Vamos a orar para que fuego descienda del cielo y los queme. Jesús le dijo, señores, ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no se imaginan de qué espíritu son. Yo no vine a perder almas, sino a ganar. Hay gente que tiene que escuchar esto. Hay gente en el mundo que tiene que escuchar esto. Dios no vino a perder gente. A Dios no le gusta en la matemática la palabra restar. La resta no es algo que Él utilice. La resta al Señor no le gusta. A Dios le gusta la palabra multiplicación. Hay dos factores de la matemática que a Dios no le favorecen, que es división y resta. A Dios no le gusta eso. A Dios le gustan los otros dos, es la suma y la multiplicación. Que se sumen las almas, que se multipliquen los salvados, que se multiplique la gente libre, que se multiplique la gente oprimida. Entonces le digo, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque yo no vine a perder almas, sino a ganar. O sea, el plan de Dios no es destruir a la gente. El deseo de Dios no es que la gente se pierda, sino que se acerque a Dios. Quiero en el nombre de Jesús que tú en este momento te conectes con Dios y le digas, Señor, hazme un intercesor. Hazme una intercesora, pero no en la carne, sino en el Espíritu. Que yo interceda, pero en el Espíritu. Que yo me conecte al Espíritu. Que yo tenga ese espíritu intercesor. Que yo me conecte a esa intercesión divina. Que tenga ese espíritu
ferviente para interceder, que yo me conecte a tu espíritu, a tu corazón, y que entienda tu voluntad, y que entienda tu corazón, y que conozca tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a las naciones, salva las almas, salva a los cautivos, Dios, liberta a los que están oprimidos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Muchas gracias por estar aquí. Dios bendiga tu vida, tu familia y a todos los tuyos. Prepárate porque cosas asombrosas de parte de Dios vienen para nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde.